Vandellós 1 y sobre un montón de hechos que nunca han salido a la luz, y que tengo el placer de tener aquí a un insider, a una persona que ha trabajado muchos años en la industria nuclear y que nos va a aclarar pues algunos aspectos que nunca han salido a la luz. Seguramente le pondremos la voz camuflada para que no se pueda reconocer la voz. ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos a contar un poco de vivencias que yo he vivido en primera persona. Estuve trabajando directamente en el desmantelamiento de Vandellós 1 cuando se pasó a Enresa toda la directriz del desmantelamiento, y a partir de entonces fue cuando se contrataron a empresas externas para realizar dicho desmantelamiento. O sea que tenemos en primera mano pues una persona que nos va a comentar todo eso que en los medios de comunicación pues no salen, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, empezar a recordar qué fue aquel accidente, leyendo algunas de las noticias, lo que dijeron en los medios. Por ejemplo, podíamos leer en el periódico El País del 18 de octubre de 2014, que fue cuando se cumplían los 25 años del, entre comillas, accidente de Vandellós 1, pues podíamos leer lo siguiente. La noche del 19 de octubre de 1989, en la sala de control de la central nuclear de Vandellós 1 empezaron a sonar las alarmas. La primera anunciaba la alta vibración de uno de los ejes de las turbinas de los generadores. Las alertas iban sucediéndose en cadena cuando de pronto los trabajadores escucharon explosiones. Se había desencadenado un incendio en el generador debido a un fallo mecánico, según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear CSN. Esos fallos desembocaron en el peor accidente ocurrido en una central nuclear española. Las llamas se propagaron a una gran velocidad, causando daños severos en los sistemas de refrigeración del reactor, y el fuego era visible a kilómetros de distancia. No se habían llevado a cabo mejoras solicitadas por el CSN. Luego llegó lo más grave, al inundarse de agua la parte baja del reactor. La noche en Vandellós 1, en funcionamiento desde 1972, solo acababa de empezar cuando llegaron los bomberos. Los técnicos huyeron de las dependencias afectadas y nos quedamos solos. Algunos técnicos tomaban muestras de agua y otros llamaban a Francia, mientras se oían gritos de «se va el reactor, se va el reactor». Eso es una de las declaraciones que dice el jefe de bomberos. Os leo otro párrafo. Enseguida llamaron a los empleados que estaban de retén, como Carlos Arriola, que trabajaba en el mantenimiento mecánico de la instalación. Este hombre decía: había mucho humo, lo prioritario era achicar el agua. Fui uno de los primeros en bajar a la cava del reactor. No había casi iluminación, ruido de alarmas, bidones flotando, 1,5 metros de agua, relataba este hombre. Un bombero no paraba de decirme: ¿pero aquí estamos seguros? El agua nos llegaba hasta el cuello y no sabíamos si estaba contaminada hasta que la probé, y por suerte era salada, añade Arriola. ¿Quién recuerda que la mayoría de los trabajadores acudieron a echar una mano para atajar los problemas? Éramos los únicos que conocíamos la central y podíamos solucionarlo, agregaba. El cierre de la instalación, decretado meses después, fue una decisión política, asegura Javier Díez, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Podrían arreglado la turbina y continuar. No hubo ningún impacto para el medio ambiente ni la seguridad de las personas, sostiene. Los 300 trabajadores fueron recolocados a Vandellós 2 y a Ascó, o se acogieron a bajas incentivadas. Por el accidente fueron imputados 5 cargos de Ifrensa, como el director de la planta, Carlos Fernández Palomero, que fueron absueltos. Sobre las causas verdaderas de este accidente, esto ya lo digo yo, que según la escala INES fue catalogado de nivel 3, o sea, incidente grave con impacto en las personas y el medio ambiente, no lo que decía este catedrático. Estamos hablando de una exposición de 10 a más veces el límite legal anual para los trabajadores y efectos no letales producidos por la radiación, o sea, oficialmente sin peligro para las personas. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Donato Fuejo, declaraba en un informe que el accidente en la central nuclear de Vandellós 1, ocurrido el 19 de octubre del 89, se debió a fallos originales de diseño y no al envejecimiento de las instalaciones. Reconociendo, eso sí, que el accidente se produjo por un fallo mecánico de la turbina que, aunque catastrófico, era asumible desde el punto de vista de la seguridad.
pero se agravó ante los fallos en cadena de los sistemas de seguridad. Si el accidente se hubiera producido al poco de la entrada en funcionamiento de la central, las consecuencias hubieran podido ser mucho más graves, dada la falta de preparación del personal entonces. Estos son los datos oficiales. Y ahora sepamos la verdad de primera mano de un insider que estuvo trabajando en el desmantelamiento de dicha central. Cuéntanos qué es lo que te contaron los trabajadores que estuvieron aquella noche donde toda España pudo quedar contaminada. Pues sí, en principio hubo una parte de la plantilla que ni fue recolocada y estaba a la espera, pues sí, de una jubilación anticipada, pero que formó parte activa en los 5 años que duró el desmantelamiento. Se mantuvieron puestos importantes como el taller mecánico para mantener todo lo que son las instalaciones necesarias para seguir con el desmantelamiento. Siguieron algunos operadores para tener asegurado el vacío en el reactor y en sistemas importantes, todo para controlar simplemente la contaminación que se había generado dentro del reactor y que tenía que quedar confinada, y que de hecho sigue confinado en el periodo que ahora se llama de latencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues yo tuve una convivencia durante esos 5 años en primera persona con todos estos trabajadores, sobre todo con los mecánicos, que era la parte que yo tocaba, y me explicaron un poco, a grosso modo, cómo fue tanto la situación de emergencia de aquella noche y sobre por qué había pasado. Y bueno, difiere mucho de todas las noticias o de todos los argumentos que... Esto que hemos contado, ¿no? Sí, el diseño original pues sí que estaba obsoleto, eso no lo vamos a negar. Ahora entraremos en el diseño, ahora si quieres entramos, pero cuéntanos un poco de primera mano qué es lo que estos trabajadores te contaron, ¿no? Sobre... Pues en principio el fallo primario vino por una descompensación del rotor del generador, que se le había hecho una modificación de diseño por una decisión de uno de los jefes de mantenimiento. Sí. Y eso pues desencadenó el accidente porque fue una cadena de sucesos. Y el nombre lo sabemos, si quieres lo decimos o lo que tú prefieras. Sí, es el señor Lari. El señor Lari. Entonces el señor Lari decidió, por una falta de repuesto... Raúl Lari de Engüesa. Es su padre. Su padre era Raúl Lari, ¿no? Sí, su padre en este caso era el jefe de mantenimiento. En esa planta, además, el jefe de mantenimiento tenía casi tanto poder como el director. Tomaba decisiones sin tener que contrastarlas. Y bueno, pues se tomó la decisión de hacer una modificación en los árabes del rotor. Cuando el funcionamiento normal, la turbina empezó a tener más vibración de lo normal. Eso repercutió en que los cojinetes principales empezaron a subir de temperatura por esa vibración, hasta que uno de ellos pues cedió y empezó a fugar aceite a alta temperatura, que al contacto con los equipos que estaban con la temperatura de funcionamiento, que son más de 300 grados, pues hubo un incendio inmediato del aceite. Eso desencadenó pues el primer incendio, que en un principio no hubiese sido nada destacable ni importante, porque estaba confinado dentro del edificio de turbinas, que es anexo al del reactor. Yo lo que está claro es que cuando este tipo de máquinas, sabes tú que tienen un montón de sensores, y cuando ellos detectaron esa inestabilidad que tenía la máquina, esa vibración, que eso hay detectores, claro, pues debería de haber ido alguien a inspeccionar qué estaba pasando ahí. De hecho, uno de los responsables de mantenimiento, que seguía en activo durante esos 5 años porque era joven y bueno, pues se quedó en todo el desmantelamiento, él contaba que muchos permisivos estaban puenteados para poder que la turbina funcionase. Claro, porque tiene sus parámetros que te impiden funcionar con esos niveles de ruido. Pues normalmente lo que detectan ahí es el ruido, la vibración, están detectando el ruido. El ruido, exactamente. ¿No? Entonces, ellos barajaban sus propios márgenes, también con su experiencia profesional, ¿no? De que siempre se trabaja con unos baremos muy superiores de seguridad a los que realmente son peligrosos. Ellos asumieron ese riesgo. Llevaban ya años funcionando. Claro, entonces
Pues simplemente pues pasó lo que no tenía que pasar. Hubo ese fallo, pero el gran problema fue la forma de extinguir ese incendio. Ahí fue cuando se desencadenó realmente el accidente. Los bomberos llevaban muchísimo tiempo sin hacer ni ensayos, ni protocolos, ni lo que se tiene que hacer para mantener los equipos de hidrantes y de todo en funcionamiento, y sobre todo tener la experiencia suficiente para actuar en un accidente como ese con las medidas necesarias. Ellos, pues cuando el incendio se desencadenó, intentaron apagar el aceite ardiendo con agua. Claro. El primer gran problema. Lo único que hicieron fue hacer que ese aceite ardiendo flotara por encima de ese agua, y lo repartieron por todo el edificio de turbinas. Y aparte cualquier bombero sabe que lanzar un chorro de agua a un incendio de aceite a alta temperatura vaporiza ese agua, y esas mismas gotitas transmiten el fuego a más sitios, hace una explosión. Efectivamente, lo que pasó es que cuando se dieron cuenta, porque ellos lo único que tenían era que estaban metiendo agua por todos los hidrantes y el incendio no se extinguía, no se dieron cuenta que el agua había propagado el incendio hasta entrar en la cava del reactor. Explícanos un poquito esto para la gente que no sepa lo que es la cava del reactor. Pues la cava del reactor es la parte inferior del edificio del reactor, sí, donde están alojados todas las bombas de recirculación, de refrigeración y de drenaje del reactor, donde están además los cuadros eléctricos que alimentan todos esos equipos. Sí, vamos a imaginarnos como si fuera un cubo gigante, ¿no? Sí, de hecho es un edificio que la parte baja de ese cubo es donde estaría efectivamente esas bombas, donde están pues todos los colectores de salida inferiores del reactor, que entran dentro del reactor, que es lo que está realmente en ese diseño de este tipo de centrales. Lo único que está confinado, porque es diferente ese sistema a los que ahora mismo de todo el funcionamiento están en funcionamiento. Lo que es el reactor está confinado en la contención, que le llaman, y la contención alberga toda esta cava, y todos los equipos que estamos hablando están dentro de esa contención. Sí, bueno, este tipo de reactores, que ahora hablaremos un poco más en detalle, de este modelo que se llama de reactor, pues no hay ninguno ahora mismo en marcha en ninguna parte del mundo. Estos reactores refrigerados por gas, que se llaman GCR por el acrónimo en inglés Gas Cooled Reactor, pues la diferencia que tienen con los reactores, digamos, convencionales que se están utilizando ahora, una de ellas es que utiliza uranio natural. Bueno, el grafito es el agente moderador, sí, pero en sí el combustible es el uranio. En definitiva, es un sistema totalmente obsoleto y diferente a todos los que ahora mismo están en funcionamiento. Pero el gran problema era en seguridad. Ese tipo de centrales nucleares, como era la de Chernóbil y como era la de Vandellós 1, al no tener contención, en caso de un accidente grave como el que pasó, si hubiese habido cualquier escape del reactor, hubiese salido directamente al exterior, porque no tiene esa contención presurizada en negativo para que nada. Si hubiera habido una explosión grande. Exactamente. Pues bueno, realmente resumiendo un poco lo que pasó es que al irse el incendio, propagarse por el reactor, por el edificio del reactor, tuvieron también la desgracia de que afectó a el neopreno que unía las bombas que traían el agua para refrigerar del mar. Lo que es un agujero que se llaman penetración. Sí, una penetración, tú la tienes que unir con una tubería rígida para poder pasar de una pared a otra con una especie de neopreno que hace de aislante y hace además de antivibración para absorber ese tipo de movimientos, ¿no? Estamos hablando de tuberías de 52 pulgadas, o sea, gigantes, ¿vale? Que con unas bombas que... 52 pulgadas, para que se haga la idea a la gente de cuántos metros estamos hablando. Pues estamos hablando de que puede entrar una persona andando por dentro de la tubería. Estamos hablando de 2 metros de diámetro por lo menos. Sí, más o menos. Entonces, pues bueno, el incendio quemó uno de los neoprenos. Sí. ¿Qué pasó? Todo está automatizado. Desde sala de control notaron que faltaba caudal de refrigeración para seguir refrigerando el reactor.
no se estaban dando cuenta que ese agua que estaban inyectando con las bombas desde el mar... En ese momento yo quiero preguntarte, ¿en ese momento todavía no habían empezado a bajar potencia el reactor? Sí, el reactor estaba ya en modo seguro, que le llaman. O sea, ¿vale? El reactor estaba en SAFE mode. Exactamente. Entonces, pero aún así tiene que seguir refrigerado para mantener la seguridad del reactor, que únicamente se mantiene con una temperatura estable. Evidentemente, pero todavía no habían podido bajar toda la potencia porque los escalones de potencia son lentos. Es un proceso que no se puede bajar a cero. Esto hay que explicarlo también con a un la gente. interruptor. Entonces, ellos, la única forma de moderar esa temperatura era metiendo más presión de agua. El problema era que el incendio, al haber quemado uno de los neoprenos, en un principio no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo es, al meterle aún más presión de las bombas, el agua estaba saliendo e inundando la cava del reactor. No estaba entrando en el reactor el agua, sino se salía por el neopreno. Entonces, en cuestión de horas, se empezó a inundar, hasta que se dieron cuenta en sala de control, se empezó a inundar el reactor. Tanto se inundó que llegó a la altura de los cuadros eléctricos que daban potencia eléctrica a las cuatro turbosoplantes, que son las que refrigeraban el reactor. Sí. De las 4 turbosoplantes hubo la suerte de que uno de los cuadros, los otros 3, al inundarse, no estaban bien estancos y fallaron, se pararon. Y se quedó el reactor únicamente refrigerado por una de las turbosoplantes. Ahí fue cuando saltaron las alarmas, cuando realmente empezó un peligro inminente, y cuando en sala de control empezaron a plantearse una situación de catástrofe. Sí. Porque realmente, si se llega a parar la última turbosoplante, el reactor hubiese quedado sin refrigeración y hubiese desencadenado pues toda una serie de acontecimientos que podían haber ocasionado algo muy parecido a lo que pasó en Chernóbil. En Chernóbil, ¿no? Yo aquí te quería leer, por ejemplo, que por ejemplo, en una noticia que hay en el diario El País del 22 de octubre del 89, que se llama Vandellós 1 no aplicó todas las reformas que propuso seguridad nuclear tras el siniestro de Chernóbil, que ocurrió 3 años antes, ¿vale? Pues aquí el portavoz del WISE, Jaume Morrón, aseguró ayer que si los 4 sistemas soplantes se hubieran averiado, se habrían incendiado las 3.000 toneladas de grafito contenidas en el interior del reactor, que es lo que estabas tú comentando. Y el director de Vandellós 1, Carlos Fernández Palomero, explicó recientemente en un artículo que Ifrensa rechazó en su momento la instalación de un 5º turbosoplante debido a su alto coste económico, según un informe facilitado por una organización ecologista, ¿no? Aquí este hombre lo que habla es de que, un poquito más para adelante, habla de que solamente se quedaron 2 turbosoplantes, o sea, que fallaron 2 turbosoplantes y otras 2 estaban en marcha. Tú me estás diciendo que eso es falso, que solamente se quedó una en marcha. Sí, de hecho yo comprobé visualmente la altura que había alcanzado el agua, porque el nivel de agua dejó sus marcas en toda la pared de la cava del reactor, y se veía perfectamente que había inundado todos los cuadros, y uno de ellos fue el único que realmente estaba precintado bien, tenía un aislamiento correcto, y fue el que dejó funcionando solamente uno, no 2. Sí, en este tema yo que he trabajado también en nucleares y tal, y la verdad es que se toma muy en serio todo el tema de aislar los cuadros, los prensastopas, que las gomas estén en perfecto estado, pero claro, estamos hablando lo que me estabas tú comentando antes, que el exceso de confianza al final hace que pases de parámetros y que hay muchas veces cuando una central como esta, que no había dado nunca problemas, tenía por supuesto un mantenimiento preventivo bastante bueno y alto, pero de los sistemas principales nadie pensó en algo como un accidente en el que se inundara la cava del reactor y que llegara el agua a cubrir los cuadros eléctricos. Eso era algo muy descabellado. Se mantenía o se daba prioridad a otros trabajos de mantenimiento preventivo que eran mucho más importantes para el mantenimiento de la central y para el funcionamiento, en definitiva. Al final todo se trata de dinero, del funcionamiento, ¿no?
Pues lo que antes estábamos explicando, ¿no? Que este tipo de reactores, pues que es un reactor originario, el diseño es originario inglés, se llaman reactores de tipo Magnos, y la diferencia de que hay entre el nombre este de reactor Magnos o el nombre que tenía la central de Vandellós 1, que ahí se llamaba con el nombre francés, que es UNGG, Uranium Natural Graphite Gas, pues parece ser que la única diferencia es por el tema del recubrimiento que lleva las varillas donde está metido el uranio, que en el caso inglés es de magnesio, y en este caso pues no, en este caso parece ser que es una elección de magnesio-aluminio, ¿no? El tema de, como estábamos diciendo antes, de que este tipo de reactores pueden funcionar con uranio natural, porque el uranio, sabes que casi el 99% del uranio que hay en la naturaleza es uranio 238 y solamente un 0,7% es el uranio 235, el enriquecido, que se suele utilizar en las centrales ya normales, en las VVR o las PVR que hay normales. Pues esto entronca en que este tipo de central fue solicitada por Franco, porque la gente no sabrá que Franco buscaba ser una potencia nuclear, con armamento nuclear, y que, bueno, hay informes ya desvelados sobre eso. Hay un montón de noticias sobre ello. Yo, por ejemplo, os voy a comentar alguna. Por ejemplo, un artículo en El Mundo que se llama Franco quiso hacer su bomba atómica en Soria, o un artículo que hay en el ABC que se titula El misterio de la bomba atómica que quiso fabricar Franco, ¿no? Y en este artículo, por ejemplo, en el del misterio que quiso fabricar Franco, pues podemos leer que España pues tuvo todo a su alcance para crear cabezas nucleares similares a las de Estados Unidos, y que Franco pues decidió pedir un informe a su junta militar para ver qué es lo que necesitaría para poder crear ese armamento, ¿vale? Que en 1955 España firma con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear al amparo del programa de átomos para la paz, que estas ayudas permiten que el 27 de diciembre del 58 el general Franco, acompañado de Carrero Blanco, inaugure el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón en las instalaciones construidas en la Ciudad Universitaria de Madrid. Esto es lo que más tarde sería conocido como el CIEMAT, ¿vale? Y bueno, este hombre, como os estaba comentando, pues pidió un informe de viabilidad para ver qué es lo que le haría falta. Y entonces, en dicho informe, el único aspecto negativo era el combustible necesario para la bomba. En España, en esa época, teníamos plantas para hacer lo que se llama la torta amarilla, para hacer los pellets de uranio para alimentar centrales, pero no de uranio enriquecido, simplemente uranio natural, comprimir el uranio natural, ¿no? Entonces Franco lo que hizo fue mediante pedir ayuda a Francia, y entonces lo que se hizo es construir una planta de grafito gas que no necesitaba enriquecer el uranio para su funcionamiento y de cuyo residuo se podía obtener un producto de alto valor militar, el plutonio, ¿no? La central de Vandellós 1 se inauguró después de un acuerdo de colaboración firmado entre Carrero Blanco y De Gaulle. Esto destacaba el autor de este texto que os estaba leyendo del ABC, ¿no? Bueno, pues Franco se empeñó en llevar a cabo este tema. Sabemos lo que le pasó a Carrero Blanco, ¿no? Después de que Kissinger se entrevistó en el 73 con este hombre, ¿no? Y bueno, se comentaba eso, que el asesinato de Carrero Blanco frenó el proyecto nuclear español. Ya por esa época es bastante desconocido que España estaba metido en el proyecto de hacer combustible nuclear para armar cabezas nucleares. Podéis buscar en internet lo que es el proyecto Capricornio,
¿vale? Y obtendréis algo de información, aunque la verdad es que hay poquísima información sobre todo ese tema. Y bueno, España siguió desarrollando combustible nuclear, que parece ser que uno de los sitios de donde procedía era de Vandellós 1, pero de otros muchos sitios, por ejemplo en el propio CIEMAT, ahí en el propio Madrid, pues también se estaba enriqueciendo plutonio a través de otros combustibles nucleares. Y luego también podéis leer un artículo en El Mundo que se llama Franco quiso hacer su bomba atómica en Soria, donde nos habla de un pueblecito de Soria que se llama Lubia, donde España pues estaba enriqueciendo plutonio para armamento nuclear. Gerald Ford, que era el presidente hace 35 años, bueno, hace ahora ya más de 45 años, pues este hombre se enteró de que España estaba haciendo combustible nuclear, y más tarde el presidente que lo sustituyó, que fue Jimmy Carter, fue el que le dio el ultimátum al gobierno español para que se dejara de enriquecer uranio en este sitio de Lubia, ¿no? Entonces, pues nada, quería yo preguntarte al hilo de todo esto si la gente, los trabajadores de allí, de Vandellós 1, si ellos realmente sabían que el parte de los residuos que se generaban iban destinados a todo este tema del plutonio. Yo, de hecho, allí lo único que escuché siempre es que todo el combustible usado y todos los residuos se iban a Francia. O sea, directamente se lo lleva a Francia. Sí, porque el contrato, bueno, de hecho, Ifrensa, que era la propiedad de Vandellós 1, era francesa. Sí, Ifrensa es un conjunto como una especie de UTE entre empresas españolas y francesas. Efectivamente. Entonces, pues bueno, pues se tenían un contrato firmado en el cual pues ellos hacían cargo de todo lo generado en Vandellós 1 durante el funcionamiento de la central. Otra cosa fue ya cuando pasó el accidente y la central pasó a manos de Enresa. Entonces es cuando empezaron a gestionar ellos mismos todo el residuo del propio desmantelamiento, todo lo que se generaba tanto de residuo radiactivo líquido como sólido, de todo lo que se desmontó. Y bueno, pues se fabricó en el mismo pueblo, en el mismo municipio de Vandellós 1, en Hospitalet del Infante, se hizo pues una fabricación de unos contenedores que se diseñaron exclusivamente para este fin, ¿no? Lo aprobó, yo estuve presente cuando se hicieron los ensayos de estos contenedores, los primeros que llegaron. Se construyeron en un polígono de Hospitalet del Infante. Le hicieron los ensayos y bueno, y simplemente Enresa dio validez a esos contenedores. Contenedores simplemente de acero. Contenedores metálicos para el traslado desde donde se estaba desmantelando con sopletes y bueno, simplemente tener un sitio para confinar ese material que estaba generándose, que eran toneladas al principio, ¿no? Primero eran equipos que, aunque eran radiactivos, no eran de alta actividad. Sobre todo hay que hacer hincapié que en Vandellós 1 había mucha más contaminación que no radiación. Sí, claro, eso es por el tipo de combustible. De combustible se usaba, generaba más contaminación que no radiación. Entonces, pues las medidas que se tomaban no eran tanto de blindaje como sí de aislamiento y de precintaje, ¿no? Para que no se propagase esa contaminación. En el uranio 235, sabes tú que cuando se parte, normalmente lo que suele trocearse pues es átomos de cesio, otros átomos de estroncio. Gases, por ejemplo, como el yodo radioactivo, que todo eso emite radiación gamma. Claro, aquí el tema es que había un contaminante principal que no solo se da en este tipo de reactores, ¿sí? Que es el americio. El americio es uno de los radionucleidos más peligrosos que existen y más dañinos. Tiene un poder de penetración muy pequeño. Sí, pero emite en alfa. Pero a su vez es mucho más peligroso en caso de inhalación o de contaminación interna, que se llama, ¿no? Sea por herida o sea por cualquier vía.
El americio, pues el factor de ponderación es, por ejemplo, por ponerlo como referencia con el cesio o el cobalto, es 10 veces más dañino, y sobre todo el periodo de desintegración es uno de los más altos que existen, que son cerca de los 250.000 años. O sea, realmente es un contaminante de los más peligrosos que existen y solo se generaban en este tipo de centrales. Entonces, pues bueno, el procedimiento era pues confinar donde se alojaba en un principio todo el combustible nuevo. Se hizo un reacondicionamiento porque era subterráneo, era un edificio subterráneo que tenían preparado en funcionamiento de la central para este uso de combustible preparado para meter en el reactor, y pues se hizo un reacondicionamiento para albergar todos los primeros residuos de alta actividad o de alta contaminación que empezaron a generarse en el desmantelamiento. Y ahí es donde realmente se empezaron a confinar, y desde ahí se gestionaban con el traslado, como es el traslado de cualquier material radiactivo que sale de cualquier central, ¿no? Ahí ya entra Enresa, que es la que prepara los transportes especiales, y se utiliza el mismo método que está estandarizado en todo el mundo. Yo lo que he visto desde luego es el informe que hay de Enresa, de bastantes páginas, y se ven muchas fotografías que yo he publicado donde está gente cortando, gente con una radial y tal, y lo vemos simplemente que tiene una mascarilla de papel, que no es ni siquiera FPP2 ni FPP3 ni es nada. No se utilizaron al principio las máscaras de filtro mixto que se utilizan para trabajos con radiactividad en otros en temas de inhalación. Exactamente, allí se empezó a cortar con soplete. De hecho, al principio pues se tenía que empezar por todos los sistemas auxiliares, que realmente tampoco, salvo algunos, no estaban contaminados radiactivamente. Entonces, pues bueno, lo que sí que se vio que los trabajos no llegaron a controlarse con la misma, no tan estrictos como en otras centrales. Ahí muchas veces se tenían que paralizar los trabajos porque se estaba desmontando ya zonas que no tenían no estaban catalogadas igual que las que se habían empezado a desmantelar. O sea, se pasaba de una zona a otra sin hacer primero el estudio correspondiente, porque no se podía tratar lo mismo un simple corte de soplete de una viga que estuviera contaminada a una que no estuviera contaminada. Claro. De hecho, en un principio hubo un problema de que se mezcló mucho material que no estaba contaminado, porque dentro de los mismos contenedores se mezcló con pequeñas piezas que sí que estaban contaminadas. Al tener contacto ya ese contenedor con piezas mezcladas, se tenía que catalogar ya todo el contenedor como radiactivo. Eso fue uno de los primeros problemas que se dieron. Se pusieron muchas, ya a partir de entonces se empezó a priorizar a la hora de reciclar bien todo ese tipo de materiales, de no mezclarlos, porque por igual... Lo que pasa es que para medir, por ejemplo, la radiación alfa, no es lo mismo que medir radiación gamma, que es mucho más sencillo. El proceso de medir esas piezas, ¿no? De hecho, yo una de las cosas que más denuncio ahí fue la negligencia con la que se actuó en cuanto a protección radiológica personal, ¿no? Porque, bueno, no sé si yo técnicamente no lo puedo explicar muy con detalle, pero a grosso modo se sabe que un pórtico de medición personal, el cual se usa cuando una persona ha tenido riesgo de haberse contaminado, para simplemente tener la seguridad de que esté contaminado o no. Ese pórtico está hecho con una fuente radioactiva diferente a la que se busque. Por ejemplo, si tú estás buscando una contaminación beta, pues la fuente tiene que ser... un radioisótopo diferente para que la huella radiológica sea diferente. Efectivamente. Entonces, en este caso se estaban utilizando equipos como en el resto de centrales, cuando en este que son fuentes que justamente que es la que estábamos buscando en esta central. ¿Pero tú te refieres a los normal de paso, a los verticales? A los verticales, exactamente. Porque luego en las centrales también tienen unos horizontales más. Sí, el muerto que le llaman. El muerto, ¿no? Pero para tú acceder al muerto ya tiene que
darse una situación... Sobre todo estos que cierran la tapa de arriba, que parece que estés en un ataúd. Efectivamente, pero eso no se pasa normalmente. No. Eso ya se pasa cuando has salido del pórtico con una contaminación alta o se sospecha que hayas podido tener una contaminación interna. Una inhalación o simplemente te hayas tocado la lengua o te hayas podido tragar alguna partícula, tanto inhalada como por saliva, como sobre todo se utiliza cuando ha habido una herida en una zona controlada. O sea, zona controlada, para alguien que no lo sepa, es toda la zona donde radiológicamente ya se da, radiológicamente es controlada porque hay radioactividad y contaminación, que hay incluso unas zonas de paso para poder entrar y salir de ahí. Efectivamente, y para desvestirte y para todo, sí. Es Explica un poco eso para la gente que no... El protocolo es muy parecido al que se vio hace poco tiempo con el tema del ébola. Sí, tú tienes una zona de paso. La zona de paso básicamente es una raya horizontal en el suelo con unos contenedores de plástico puestos a los dos lados de la raya. En unos sigues siempre unas directrices, que es tú cuando entras en zona controlada te tienes que vestir encima de tu ropa personal de trabajo, te tienes que poner unos cubrecalzos que le llaman, que es para cubrir los zapatos, te tienes que poner una funda que está hecha de un material que es impermeable, que no es de plástico, es de es como de fibra, es un tejido especial, ¿no?, que se usa para ponértelo encima de la ropa personal. Después te tienes que poner un cubrecabezas y te tienes que poner unos guantes encima de los que tú lleves de protección personal. Todo eso es para entrar en zona controlada. Para salir te tienes que desvestir con un protocolo para... Y eso es para entrar solo en zona controlada. Cuando entras en una zona con más nivel... Claro. Que tienes el en rojo, por ejemplo. En rojo, en amarillo, simplemente que vayas a pasar de una zona con más restricciones. El mono ya hermético de plástico. Efectivamente, cada zona de paso está preparada, ya te digo, con los cubos fuera de ropa limpia para ponerte y los cubos dentro para desvestirte cuando vayas a pasar otra vez esa zona hacia afuera. Entonces, mientras más restrictivo sea la zona, pues más equipos. Yo he llegado a tener puestos 3 equipos, uno encima de otro. Son capas. Tú has utilizado ya respiración autónoma. Exactamente, y en zonas de alto nivel de contaminación y alto riesgo de contaminación interna ya no se utiliza ni protección respiratoria con filtro mixto, que es una máscara muy parecida a la de los bomberos, para que nos entendamos. Eso se utiliza cuando hay un riesgo radiológico, pero no muy alto. Cuando ya se pasa a niveles altísimos y con un riesgo altísimo de contaminación interna, por concentración y por riesgo, se utilizan los mururuás. Los mururuás es un equipo parecido a los que se utilizan en tema espacial. Es un equipo... Para que se haga la gente una idea, los buzos antiguos, cuando los buzos antiguos se metían debajo del mar... Sin escafandras, exactamente. Es un traje de plástico que parece el muñeco de la Michelin cuando te lo pones y se pone conectado el aire, que lo que lleva simplemente es estanco completamente. Una vez que tú subes la cremallera posterior hasta arriba, es estanco. Lo único que tiene atrás de la cabeza, a la altura del cuello, tiene unas branquias de salida de aire. Entonces el funcionamiento es muy simple. Tú llevas una manguera, un conector de enchufe rápido detrás, que antes de entrar a la zona te lo enchufas con aire. Tienes que llevar la manguera esa de aire presurizado todo el tiempo que estés trabajando. Ese aire tú vas inflado. Entonces, todo ese aire que estás metiendo por sobrepresión va saliendo por las branquias, pero lo que hace es que bajo ningún impide que pueda entrar nada, simplemente. El gran problema podría pasar en caso de que tú por H o por B te quedaras sin presión de aire porque se te cortara esa manguera o se parara el compresor de aire que te está dando aire, y entonces no te diera tiempo a salir de esa zona de contaminación antes de que te quedaras sin presión positiva dentro del Murrua. Porque en el momento que no haya presión positiva puede entrar todo el ambiente radioactivo que haya en esa zona. Y automáticamente, si entrara dentro del Mururúa y tú siguieses respirando, pues lo inhalarías. Y sería ya... ¿Y eso es posible? ¿Eso puede pasar? Eso no solo es posible, es que pasó.
Eso pasó. Es que pasó, que realmente el motivo principal de esta charla que estamos teniendo es porque yo a mi compañero pues le comenté mi vivencia de que en su momento pues yo tuve ese percance, ¿no? Fue una cosa que no tenía que haber pasado, para mí yo de hecho era bastante más joven que ahora. Lógicamente. Sí, lógicamente. Y lo digo joven porque si me hubiese cogido ahora hubiese actuado totalmente diferente. Con mi experiencia ahora y con todo lo que sé ahora hubiese actuado. ¿Crees que te engañaron, no? Me engañaron totalmente. Pues cuéntanos un poco. Me engañaron totalmente porque fue una negligencia laboral. Una persona tomó la decisión de hacer una revisión a uno de los 2 compresores que nos daban aire. Estábamos desmontando las piscinas de combustible gastado, todos los equipos y estábamos trabajando en una de las zonas con más contaminación de la central, ¿no? Íbamos con los mururuas todo el día. Entonces estábamos conectados a 2 compresores de uso personal, que son diferentes a los compresores de aire convencionales de uso industrial. Son equipos que están diseñados con mucha más seguridad porque es para dar aire respirable a personas y no para que funcionen equipos neumáticos. Sí. Y bueno, pues la normativa dice que siempre tienen que haber 2 en marcha, o uno realmente no está en marcha, simplemente está en stand-by, pero conectado por si falla el que está en marcha, ¿no? Para que jamás se pueda dar el caso que se dio, que es que nos quedamos sin aire, justo cuando estábamos abajo de las piscinas. Las piscinas tienen unos de 12 a 15 metros de profundidad, están vacías, por supuesto, de agua, que en funcionamiento están siempre inundadas de agua, porque el combustible siempre se maneja sumergido. Porque para aislarlo es la mejor forma, que de hecho todavía se sigue haciendo, no existe otra. Entonces, pues bueno, cuando la piscina nosotros estábamos desmantelando, tienes que bajar por unas escaleras que hay de hombre, que llegas al suelo de la piscina y allí pues estamos desmontando los equipos. Cuando notamos que nos quedamos sin presión de aire. El tiempo que tardamos en salir, pues, los nervios y todo, qué ha pasado, porque allí además con el ruido no te puedes comunicar hablando normalmente, sino por señas. Claro, y ese tipo de equipos es un equipo muy aparatoso. Muy aparatoso para moverte. Ya te digo que es muy parecido a los juegos estos que hacen ahora en la tele, no recuerdo bien, es como si fueran imitando a lo de la lucha de los japoneses. Sí, claro, llevas un traje ahí muy gordo, muy cómodo. Muy cómodo para moverte rápido, sobre todo, ¿no? Entonces nosotros lo más rápido que pudimos subimos las escaleras de gato hacia arriba y éramos 5 personas las que estábamos trabajando en ese momento abajo. Hicimos nuestra zona de paso, todo. ¿Y cómo más o menos os pusisteis de acuerdo para subir? ¿O cada uno el que llegó el primero tiró para arriba? Uno detrás de otro. Realmente tampoco se tardó mucho en subir, ¿eh? Sí, pero ahí es sálvese quien pueda. Exactamente, no, tampoco nos peleamos para subir, por supuesto. Y llevas tu cable detrás que te puedes liar y bueno, claro, no es fácil. De todas formas, ya estábamos acostumbrados al manejo con ese traje, no es, si tú te lo pones la primera vez seguramente no puedes ni subir las escaleras. No, y luego también lo que estás diciendo, ese tipo de escaleras tienen que ser así para que permita que lleves un cable detrás y no llevan la típica protección que llevan unas escaleras tan altas, o sea, son encima escaleras peligrosas. Claro, no llevan el aro de protección personal que lleva una escalera de gato convencional. Efectivamente. Pero bueno, en este caso nosotros teníamos, porque claro, alguien puede decir, hostia, y desde la puerta todo el pasillo que llevaba la nave hasta llegar a la piscina y bajar abajo, todo con la misma manguera que llevaba, 50 metros de manguera. No, lo que teníamos es conectores en cada tramo. O sea, tú te tenías que desenchufar de un tramo y enchufarte en otro, sí. ¿vale? Y dejabas ese tramo atrás y ya tenías otros. Hay unas tuberías allí. Sí, nosotros teníamos enchufes rápidos repartidos en sitios estratégicos en los cuales te daba siempre radio para trabajar a 10 metros máximo, para no tener más de 10 metros nunca de manguera, ¿vale? Sí. Pero cuando se viene el equipo abajo y se despresuriza la línea de aire, en todos los enchufes estaba despresurizado, no podíamos enchufarnos en ningún sitio. Entonces lo que hicimos fue desenchufarnos del primer conector de que nos bajaba a la piscina y automáticamente salir para afuera sin conector y sin nada. ¿Por qué? Pues porque aún teníamos presión en el traje. Yo cuando empecé a notar que no tenía presiones porque se me empezó a empañar todo el traje y se me empezó a desinflar.
Entonces, nadie pensamos tampoco que nos íbamos a quedar sin aire, pero bueno, pues mientras que te desvistes y una cosa y otra, pues yo noté que tenía el riesgo de haber inhalado algo, y como estamos en una zona con tanta concentración de americio, pues quise asegurarme realmente, y hablé con mis compañeros para exigir, porque nadie nos dijo voluntariamente, oye, pues os vamos a hacer unas pruebas de contaminación interna. Nada. Simplemente pasamos por los pórticos, como nosotros habíamos hecho la zona de paso bien hecha, nos habíamos desvestido con todos los protocolos, porque además teníamos muchísima experiencia en hacerlo, jamás nos hubiese pasado, porque yo defiendo que lo que pasó de la contaminación de esta chica por el ébola fue por la falta de experiencia. Si esa chica llevara 2 años y medios, falta de experiencia y medios. Y medios también, claro. Porque tenía que cambiarse en 1 metro, tenía que quitarse el traje. Nosotros teníamos medios y experiencia, entonces lo que era la zona de paso en una nuclear donde te desvistes hay una anchura. No, y que te desvistes todos los días 4 veces. Claro, no, la gente tiene... Tú para tomar un café o para salir a comer o para por la tarde el break que hacemos... Desvertiste y ducha. Efectivamente, todo. Entonces tú tienes ya una práctica cogida que yo sabía que el único riesgo que había podido correr no era de contaminación superficial, era de inhalación, ¿no? Entonces, pues bueno, como nos pasaron por los pórticos y no estábamos contaminados, por supuesto, pues ya no se dio más importancia a lo que había pasado. Sí, pero te vuelvo a repetir que yo sepa, hasta donde llego yo, ningún pórtico de estos verticales te puede ver una contaminación de radiación alfa. Hasta donde yo sé. Ninguno. Ninguno, claro, porque utilizan justamente una fuente de alfa para detectarlo. Efectivamente, entonces, o sea, radiación beta o radiación gamma, sí. Efectivamente. Pero radiación alfa, jamás. Ya te digo que yo el funcionamiento así en plan poder hablar con criterio y con propiedad de lo que son los pórticos no lo puedo hacer, pero sí que por mi experiencia tenía claro de que el riesgo de contaminación interna estaba y que ese pórtico no me lo podía detectar, está claro, ¿no? Entonces pues hablé con mis compañeros y dijimos de que se nos hicieran las pruebas pertinentes para poder tener claro de que no nos habíamos contaminado internamente. La reacción de la dirección, sobre todo de nuestra empresa, que era una contrata de Enresa, ¿vale? La contrata principal de Enresa. Sí. La reacción no fue buena. Dijo que ya se nos había pasado por el medidor y que no armáramos más líos, que por favor, que éramos profesionales, que todas esas cosas... Que tenéis que asumir los riesgos. Claro, y que cómo se nos ocurría, que eso había que hacer un informe al CIEMAT, que se iba... sí, al CSN. Sí, bueno, donde nos tenían que hacer las pruebas realmente era en el CIEMAT en Madrid. Sí, claro, entonces, pruebas de contaminación. Entonces eso pues iba a salir... iban a haber muchas preguntas y iban a tener que hacer muchos informes, que es lo que ellos realmente más valoraron, más que nuestra integridad física ni nuestra seguridad, las cosas como son. Sí, porque este incidente o accidente, esto ya debería ser catalogado de accidente, esto no hay ningún informe, o sea, esto no sale en ningún sitio, esto no sale en la documentación del desmontaje de Vandellós 1. De hecho, a nosotros nos amenazaron directamente. A nosotros nos reunieron y nos dijeron que el que quisiera seguir para adelante bajo su cuenta y riesgo, que iba a perder su puesto de trabajo. Sí, que las nucleares ya no... Que no iba a volver que sí, que no sé qué queríamos demostrar, que es dice a mí personalmente que fue el único que realmente tiré para adelante, porque mis compañeros pues por cada uno decidió pues que tampoco ha sido tanto, yo me conformo, yo para qué, tampoco es algo que tengamos seguro de que estemos contaminados y vamos a perder el puesto de trabajo, en fin, el miedo de siempre, ¿no? A perder y cuéntanos qué pasó. Pues nada, pues yo exigí que se me hicieran las pruebas con el riesgo de que realmente no volviese a trabajar, ¿no? Y bueno, pues se me hizo una prueba de orina y pues bueno, pues detectaron unos trazos. Realmente fue poquísimo, ¿no? Lo que tenía, ¿no? Pero tenía algo. Entonces, a mí la duda que me surgió entonces fue los otros 4 compañeros que no se quisieron hacer la prueba, en lugar de inhalar como yo inhalé, no se sabe lo que pudieron inhalar, o simplemente no inhalaron nada, también puede darse la casualidad. Pero bueno, en definitiva, yo al tener esos trazos, pues se me dijo pues que tenía por debajo de los niveles denunciables, ni para siquiera tomar ningún tipo de medida ni de nada, ¿no?
pero bueno, a mí yo podía haber ido al CIEMAT, que era lo que quería, para que se me pasara por un medidor que le llaman medidor cero, el CIEMAT. Sí. Y bueno, pues con la edad que tenía se me dijo que no solo no iba a trabajar en ese trabajo, sino que no iba a volver a pisar en ninguna nuclear. Hasta incluso mi familia me aconsejó, mal aconsejado, que... Sí, tú llevabas ya por lo menos 10 años, ¿no? Sí, Trabajando 10 años en nucleares. Entonces, pues yo lo que sé es que, como no había trabajado desde que empecé a trabajar al principio, que fue en nucleares, parece que no vayas a poder trabajar nunca en ningún otro sitio que no sea una nuclear. Sí, es un mundo. Yo pensaba que no había nada fuera de las nucleares, ¿no? De hecho, una vez que salí de allí, no he vuelto a trabajar en ninguna nuclear y no he estado nunca sin trabajar. O sea, Sí. entonces fue más el miedo escénico, y que a todo el mundo, todos mis amigos, estamos en un poblado, para que nos hagamos la idea, en un pueblo en el cual todo el mundo nos habíamos criado con el ambiente nuclear. O sea, casi todo el pueblo vivía o bien directamente o bien indirectamente gracias a la riqueza que te da una nuclear. Y todo el mundo trabajábamos, indirectamente queríamos trabajar en las nucleares. ¿Qué pasa? Que a todos mis amigos que yo les preguntaba, hombre, no te metas en ese follón, te van a petar, en mi familia lo mismo. Entonces yo pues no quise seguir, simplemente me conformé con que tengo algo. Y bueno, después también hay que decir que con un amigo abogado que yo hablé en su momento... Bueno, te llegaron a medir también en la propia central, ¿no? En el muerto de la central Sí, también, por ¿no? supuesto, pero en el muerto de la central no tienen medios para ver una contaminación interna de tan poca intensidad. Claro. Y bueno, pues simplemente eran trazos, pero bueno, yo realmente a mí me hubiesen demostrado, porque legalmente es un tema que está con muchas lagunas, Sí. y están los efectos estocásticos, estos que le llaman. Sí, es muy gracioso eso. Y lo único que con sus buenos abogados pues me hubiesen demostrado que esa pequeña contaminación no me iba a hacer nunca nada directamente a mi salud, y que no me tenía que preocupar en definitiva, y que nunca iba a poder demostrar, si me pasara algo, que tenía... Es que lo que hay que explicar a la gente es que a raíz del bombardeo de Hiroshima, pues se hicieron una serie de pruebas científicas, entre comillas, que demostraban que no había sido tan grave aquello, ¿no? Pero claro, estas pruebas las hicieron cuando, a los más de 3 años, cuando gran parte de la población, de los especímenes, ¿no?, con los que iban a hacer este tipo de estudio científico, pues habían muerto. Entonces, digamos que los que genéticamente estaban más preparados para que sus cuerpos no fueran dañados o modificados el ADN por la contaminación radiactiva, fueron los que fueron sometidos a este estudio científico. Y estas personas que esos 3 años previos habían fallecido no se metieron en ese estudio científico. Entonces, digamos que los estudios en los que se basa la ciencia, basa todo este tema de que la radiación interna no es tan grave como una exposición por radiación gamma y tal, pues se basan en un estudio que está completamente manipulado y tergiversado desde el minuto 1. No, y los baremos que legalmente se utilizan para decir cuándo es algo determinante o proporcionalmente dañino para tu salud, o que tengas un riesgo a lo largo de tu vida de contraer un efecto de esa radioactividad, están basados en estudios, como tú bien estás diciendo, muy... como decirlo, decorados, ¿no? Claro, es que... manipulados a su gusto. Ese estudio directamente, el estudio básico en el que se basan, del que cuelgan los demás estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, es un estudio que está manipulado. O sea, el estudio primero, que es el estudio de Hiroshima, que es el más importante, lo primero es que fueron los científicos americanos los que realizaron ese estudio, en combinación con otros científicos de otros países y tal, pero dirigido por los científicos americanos. Entonces, coño, si tú has sido el causante de aquello, no vas a luchar contra ti mismo. Está claro. Entonces, que es evidente que ahí ya partimos mal, ¿no? Y después, otra cosa importante es que la radioactividad, tanto la ionizante, lo que es la contaminación interna, como lo que es simplemente la radiación externa que tú recibes, a no ser que sea en unas dosis exageradamente altas, no duelen,
No las notas, nada. Entonces lo único peligroso realmente es el efecto a corto, no, a muy medio y largo plazo que te puede producir en tus células. Claro. Pero no ya solo en vida a ti mismo, sino que puede haber una mutación genética, sí, claro, que transmitas y que se herede. Ese es el gran problema que yo es en el que me baso al decir que si me pillara ahora mismo en esa situación, pues aunque a mí me demostrasen legalmente, sí, igual a ti no te puede haber causado ningún daño, pero han modificado levemente el ADN de uno solo de tus espermatozoides, y ese único espermatozoide ya es capaz de inducir en la siguiente generación o en la siguiente claro, un fallo genético. Que es la pescadilla que se mueve de la cola, porque los efectos estocásticos están diseñados para que tú no puedas nunca querellarte contra el sistema nuclear, pero a la vez deja esa laguna de decir ni se puede demostrar que te vaya a ocasionar ningún efecto directo, ni todo lo contrario. Entonces queda esa duda y quedará siempre, ¿no? Y que si hubiese sido por una negligencia laboral mía, pues yo puedo asumir como profesional ese incidente o ese accidente, como le queramos llamar, pero al haber sido además por una negligencia de un responsable, sí, pues aún es un poco, ¿por qué tengo yo que asumir esa carga ya, vamos a decir, mental, el resto de mi vida, de saber que aunque no me pase nada a mí, ni que pueda demostrar nunca que si yo el día de mañana pueda tener o contraer un cáncer sea por culpa de esa radiación interna que tengo, peor sería todavía que lo transmitiese a un hijo mío. Entonces, pues eso en su día yo lo tenía que haber denunciado y me eché atrás por la presión social de toda la gente con la que yo convivía. Fue así simplemente. Cuéntanos un poco también lo del tema del tratamiento de residuos, ¿no? Del proceso de pasarlo a través de fluidos, ¿no? Para ir decantando. Allí el gran problema que se generó fue la cantidad de litros, de metros cúbicos de agua contaminada que se generaba en el proceso de descontaminación, porque muchos de los equipos y estructuras que se tenían que desmontar previamente del desmontaje para poderlo desmantelar, había que chorrearlo con agua para quitarle esa contaminación desprendible que tenía. Sí, esa capa exterior. Pues claro, entonces todo ese agua al contacto con la radiación se vuelve radiactiva. Ese agua, el proceso que se hizo fue meterla en unos tanques de decantación, unos tanques gigantes, que lo que hacían era trasvasar pues por medio de uno a otro, dejándolo decantar un tiempo, iban cogiendo la parte superior de ese agua que ya supuestamente no tenía tanta concentración de contaminación porque todas las partículas habían decantado al fondo, sí, y lo iban traspasando a un segundo tanque de filtración y así hasta el tercero, y después ya pues se daba como se volvía a utilizar ese agua. Sí, se volvía a reutilizar y en algunos casos ese agua también pues se da, como hacen casi todas las nucleares, cuando está por debajo de unos valores y de unos niveles establecidos por el Consejo Nuclear, se puede echar o al río o al mar, porque es así. O sea, igual que las refinerías también echan químicos por debajo de unas concentraciones legales que las marca la ley, pueden echarlo al río. Sí, por ejemplo, hay contaminantes, por ejemplo, radioactivos, como el tritio, lo que es el hidrógeno radioactivo, que directamente se genera en lo que son las tuberías de refrigeración de las nucleares y no se lleva ningún control del vertido de ese tritio en la naturaleza. Se considera como que es natural, que es un elemento natural. Exactamente, y bueno, y ahí lo pues visto que era la primera vez que se desmantelaba una nuclear en España, que muchas veces se actuaba sobre la marcha, se tomaban decisiones sobre la marcha, totalmente eran situaciones de decisiones rápidas, ¿no? Sí. Hubo varias veces en las que los tanques estaban completos. Y bueno, pues no hacía falta tener mucha imaginación para saber qué se hacía con ese agua sobrante. Pues simplemente en lugar de seguir el proceso que se había establecido de un tiempo en cada tanque, pues se reducían esos tiempos
Y bueno, yo no puedo, por supuesto, demostrar que ese agua se virtiera al mar antes de lo que se tenía que vertir y con una concentración mayor de la que permite la ley. Pero sí, pero estamos viendo en Fukushima, por ejemplo, que se van todos los días más de 400 toneladas de agua contaminada al mar, los datos oficiales. Claro, lo bueno que tiene todo esto es que como el mar pues es cuestión de disolución simplemente, no es lo mismo el aporte que tú le puedas poner porque por supuesto en los alrededores de la nuclear hay unos medidores puestos estratégicamente por las corrientes y por todo para que miden si hubiera un escape. Sí, pero normalmente esos medidores lo que miden es radiación gamma. Sí, pero que aunque midiesen realmente, estuviesen tarados y estuvieran midiendo realmente el contaminante que están virtiendo, sí, el mar en un río es mucho más fácil detectable. Porque la concentración de agua que pasa por ese... Sí, no, claro, es enorme. Eso es el del mar es enorme. Entonces, la disolución es mucho más rápida y tiene que ser ya unos niveles impresionantes para que esos detectores lo pudieran detectar. Y con ese valor jugaban, eso está claro. Eso no hace falta... Eso es así, ¿no? Sobre este tema del mar yo quería comentar, por ejemplo, que un documento que me hizo llegar Alejandro Arbinaga, que es un colaborador habitual del País, un biólogo y científico autodidacta, artista también y amigo mío, que me envió un documento que publicado en la IAEA, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica. Ese documento ya no se puede descargar, se bloqueó, no sé por qué. Y bueno, en ese documento que yo tengo, en la página 10, se describe un accidente en la planta nuclear de Vandellós 2, en la que quedó en el reactor que quedó en marcha y en Vandellós en agosto de 2004, en la que se produjo una parada a plena carga por un fallo en uno de los dos trenes de refrigeración de la central. Los trenes de refrigeración son la última etapa de la refrigeración, que es la que trae agua de mar, la intercambia térmicamente con el agua del secundario de la central y la vuelve a enviar al mar, ¿no? Pues ahí en ese informe se podía ver cómo la tubería estaba completamente destrozada, una tubería enorme de esos 2 metros que estábamos hablando antes, y posiblemente pues le fallase la protección catódica, que es lo que evita la corrosión del agua del mar, y bueno, le falló la protección catódica y parece ser que le falló también el control del espesor de las tuberías. La cuestión es que de golpe esa tubería era papel de fumar y reventó. Una tubería de ese tamaño. Y bueno, la suerte es que en ese momento ya solamente estaba funcionando una sola nuclear. Estaba Vandellós 2, no estaban las dos en marcha. Y bueno, pues yo creo que habrá resultado interesante la charla con este insider. Y bueno, coméntanos, yo que sé, algún entresijo más de allí, alguna curiosidad. Pues nada, curiosidades hubieron un montón, ¿no? Porque ya te digo que se improvisaba muchas veces. Había días en los cuales pues había muchas empresas trabajando a la vez, cada una se encargaba de una cosa. El tema sobre todo era el colapso muchas veces de generación de material radioactivo. Sí. Entonces pues se habilitaron pues muchos túneles que tenían en la central para meter residuos de baja intensidad de los que se generaban en producción. Sí. Pues se utilizaron todos esos túneles para almacenar toda esa cantidad de residuo que por los permisos que hay que hacer para el transporte no daban abasto para poder sacar fuera. Normalmente estamos hablando de bidones, por ejemplo, de los que se envían al Cabril, ¿no? Efectivamente, sí, todo lo que sale de la nuclear, sea cual sea esta o sea la que sea, van en bidones, unos bidones estandarizados con blindaje, que dependiendo de si es de alta o de media o de baja, tiene otro espesor y otro etiquetaje. O sea, tú simplemente al final el transporte de llevarlo en sarcófagos, que cuando es de alta actividad se llevan sarcófagos, que llaman, a llevarlo simplemente en unos transportes con lona, como si llevaras bombonas de butano. Que son los de baja. Sí, yo los he visto ahí en Ascó, lo he visto en Ascó. Hay una planta dentro de la nuclear donde hacen el hormigonado que llaman, el embotellado ¿no? Que estamos hablando.
Todos los trajes de protección, por ejemplo. Sí, de hecho todas las plantas tienen su propia planta de cimentación, que le llaman, ¿no? Donde llegan los bidones, que son como los bidones de aceite de 300 litros, que se hacen con unos moldes que tienen para interiormente hacerles el blindaje de cemento y dejar simplemente pues el centro, que es donde va alojado el material radiactivo, ¿no? Sean trapos, sean metal, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces ahí, pues una de las anécdotas es que se habilitó una zona que por lo que sea estaba en desuso, subterránea, y se almacenaron residuos, o sea, bidones sin pasar por el proceso de bidones normales, porque hasta que no se adecuaban para el transporte se metían en bidones normales, los trapos húmedos, contaminados, O sea, no estaban ni siquiera con el encofrado. No, el encofrado se hace para el transporte, pero tú dentro de la nuclear tú lo gestionas, los residuos simplemente cuando vas a hacer un traslado acordonas la zona para que no haya nadie, se hacen con unos toros especiales que van blindados, que no le dan radioactividad al operario que lleva el toro, lo dejan metido en el almacén radiactivo y en el cementerio, que se le llama, y ahí queda confinado y ya está, no necesitas más. Cuando tú necesitas todos los trámites legales y todos los procedimientos que marca la ley, una vez que lo sacas del emplazamiento y lo llevas hasta el cementerio definitivo. Entonces ahí dentro pues tienes un poquito más de ¿cómo decirlo? Son más permisivos. Son más permisivos, exactamente. Entonces se confinaron en una zona que tenía mucha humedad y cuando se empezaron otra vez a mover para poderlos retirar, muchos, porque pasó casi 2 años hasta que se llegaron a hacer sitio para poder sacar, había muchos de los bidones que se habían deteriorado tanto que el culo se había roto. Se había roto el culo. Entonces, pues toda esa contaminación pues había quedado en el cemento, supuestamente. Claro, el culo se rompe porque hay humedad, hay agua. Hay humedad y ese recinto realmente estaba clausurado por eso mismo, porque había filtraciones de agua y no tenía los requisitos necesarios como para almacenar residuos radiactivos. Pero con el colapso pues se decidió meterlos allí, sin tomar medidas ni pedir informes de por qué ahí no se estaba almacenando. Ese tipo de cosas han pasado en la mina esta de Ase ahí en Alemania, una mina de sal, donde metían todos los residuos de alta actividad de varias nucleares de la antigua República Democrática Alemana. Pues esa mina, una mina de sal, con filtraciones de agua enormes, y cuando fueron a mirar a ver qué tal estaban esos bidones que se habían almacenado, aquello estaba todo mangas por hombro, hecho polvo, y hoy en día hay todavía muchas salas que no las encuentran, o sea, no están accesibles, no saben lo que ha pasado con aquello. De hecho había arriba del cementerio este pequeñito que tenían, ya te digo, allí en Vandellós 1, había unas oficinas que eran de mantenimiento, que no eran por supuesto las oficinas de administración, que están fuera de todo el recinto peligroso, ¿no? Eran más que nada para donde se cambiaban los operarios que trabajaban allí normalmente, donde la gente se tomaba el café para no tener que salir al exterior, donde, haces un poquito la vida del trabajo en la jornada laboral. Esas oficinas se llegaron a precintar porque una de las veces que protección radiológica, como hacen los controles rutinarios, ¿no? De vez en cuando van mirando zonas exteriores a ver si ha habido algún tipo de contaminación, pues se había contaminado esa zona que supuestamente era limpia, ¿no? Entonces ahí te queda también siempre la duda de, bueno, y toda esta gente porque tú tienes un chequeo siempre que salgas de zona controlada, pero cuando la zona no es controlada, tú has podido estar limpia, claro, no hay chequeo. Tú te has ido a casa. Efectivamente. Esa ropa, tú has podido estar sentado en una zona que, como la radiación es invisible, te la has podido llevar impregnada en tu pantalón y lavarla con la ropa del niño. Es que son átomos, es que son átomos, simplemente unos pocos átomos radioactivos ya lo tienes el lío montado. Entonces, pues bueno, se ha jugado mucho con la, pues sí que sé, la desinformación, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es simplemente querer pensar bien o querer pensar mal, pero que ahí no sé si se supone que en Zorita, que se está haciendo un desmantelamiento y además por la misma empresa, pues se habrá tomado referencias de todo lo que falló
en esa primera, pero esa primera hay un secretismo en lo de Zorita enorme. Eso sí está claro. El secretismo de Zorita es enorme. Luego otra de las cosas que yo comentaba, por ejemplo, que explícalo brevemente, es que allí en Vandellós lo que se ha hecho es toda la estructura exterior del reactor, todo eso se ha quitado y lo que se ha hecho es hacer un cerramiento metálico, ¿vale? Y vigilar lo que tú estabas hablando antes, lo que es la cava en sí, la estructura de hormigón donde estaba el reactor, donde estaban las varillas, donde estaba el grafito, vigilar eso con que tenga siempre depresión. Sí, ahí se montó para que no salga hacia afuera esos gases. Exactamente, ahí lo primero que se hizo. Lo primero que se hizo es desmontar todos los sistemas auxiliares, incluso las turbosoplantes de las que hemos hablado en un principio, para que quedara todo precintado en lo que es el reactor, que simplemente no es como en las demás nucleares, un cubo, es un cubo que ocupa la parte central del edificio que se ve ahora exterior de chapa, ¿no? Efectivamente. En el resto de nucleares todo lo que se ve desde fuera es un recinto de contención presurizado. Ahí no, ahí lo único que está presurizado es ese núcleo central de hormigón que está sellado y con una inyección de vacío que se controla con unos medidores desde Madrid. Entonces, sí, que eso falló este año pasado, no sé si te has enterado. Sí, hubo... que estaban fallando los medidores y que llegaron allí y vieron de que se estaba generando presión positiva dentro del reactor. Sí, ellos dijeron que simplemente había un artículo sobre eso. Según ellos, lo que ha fallado son los medidores. No es que no hubiera presión, sino que los medidores estaban falseando las medidas reales. Ya, pero comprobaron esas medidas y les dio presión positiva también, aparte, cuando fueron a comprobar. Y un catedrático de una universidad decía que daban presión positiva, pero que eso no pasaba nada. Pues no estaba precintado, ¿no? No, presión positiva es porque hay gas, se está generando gas. Está generando presión. De hecho, realmente lo único que te mantiene totalmente aislado ese sistema interior, o sea, esa contaminación, esa concentración de contaminación que hay dentro, es la depresión. Es la depresión. Evidentemente. Porque está claro que tú, por muy bien que quieras sellar todas las penetraciones en las cuales siempre te puede salir algo. Y más estamos hablando de micropartículas que otra cosa que yo también he comentado muchas veces es que en el cajón este que hicieron, que le llaman cajón, le llaman así ellos, en esta estructura hay entrada y salida de aire en dirección al Mediterráneo. Sí, pero eso es la parte exterior. Sí, en la parte exterior. Estoy hablando de la estructura metálica que ellos le llaman el cajón. El cajoncito que se hizo así pintado de colores así para que color se vea... de color iris. Sí, pero ahora cuando ha habido esta presión positiva dentro de la cava... ha podido salir a ese recinto. Evidentemente ha salido. Evidentemente ha salido. Ahí juegan, pues eso, con la desinformación. Ya está, nadie... No, aquí lo más importante de transmitir es que de 4 turbosoplantes solo quedó una, y que si esa turbosoplante hubiera fallado, todo el grafito, las 3.000 toneladas que estamos hablando, se hubieran incendiado. El grafito es imposible de apagar. No existe nada que apague 3.000 toneladas de grafito. En España no había nada para apagar eso, y hubiera metido un petardazo. Lo que hubiese ocasionado ya es todo especulación, nada bueno, por supuesto. No se sabe si hubiese sido otro Chernóbil o se hubiese quedado a medias, pero hubiese sido catastrófico, porque el sitio donde estaba Chernóbil no es el mismo donde está alojado Vandellós 1, que es una zona costera, una zona además turística, que además cuando pasó el accidente... Sí, depende de la pluma, hacia donde soplen los vientos y tal, la pluma si va para el interior o va para el exterior. Exactamente, pero cuando hay un accidente nuclear, el radio de acción que le llaman de los 25 kilómetros de radio, las poblaciones que abarca esos 25 kilómetros de radio en Siberia no es la misma que donde está alojado Vandellós 1. Ahí hubiese cogido, una población, Tarragona, hubiese cogido casi Castellón, porque en el lineal hubiese sido muy cercano. O sea, me refiero que hubiese sido un impacto impresionante. Pero lo más destacable de todo esto, que es lo que nunca se dijo, es que la situación no estuvo controlada. O sea, la situación no pasó más porque hubo la gran suerte de que ese cuadro de la última turbosoplante no falló. Porque lo que no se dijo tampoco, ni cuando el juicio con Palomero, ni cuando nada, es que el señor Palomero
Eso, explícalo. Como capitán del barco, Explícalo. lo primero que fue coger el bote salvavidas más cercano que tenía y salir del barco. Que era un helicóptero, ¿no? Que fue un helicóptero que se fue, según él, a dirigir las operaciones desde Pero Barcelona, desde las pero oficinas lejos. desde Barcelona. O sea, eso fue, Pero lejitos. eso fue automáticamente después de que se detectara que de las 4, 3 turbosoplantes ya no estaban funcionando. Esa decisión la tomó él para que estratégicamente, él lo justificó de que estratégicamente tuviera más plan de acción desde las oficinas centrales desde Barcelona, Claro. que no allí. Claro. Pero él de momento abandonó el barco. Y mientras tanto los trabajadores con un metro de agua... A mí me han enseñado Me enseñaron fotografías los trabajadores de esa noche, cómo estaban hasta Esa fotografía sería la hostia publicarlas, ¿eh? son personales, las tienen ellos mismos porque Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de gente que ha trabajado toda su vida en la nuclear. gente que dio su vida por en ese momento no pensaron nada más que en sus familias. O sea, a mí me enseñaron las fotografías y el agua les llegaba al pecho. Joder, pero Esta- todo eso hay que sacarlo a la luz, hay que convencerles y que lo... Ellos, la mentalidad de ellos es muy diferente porque toda su vida, toda su familia ha vivido de la central. Ellos, toda la riqueza y toda la estabilidad económica que han tenido en toda su vida Sí, no eran poblados, como los trabajadores de Iberdrola, que estaban en un Exactamente. poblado. han sido siempre privilegiados, tenían su poblado de Ifrensa, en el cual tenían, incluso en aquellas épocas que ni un equipo de segunda división tenía campo de fútbol de hierba, ellos tenían su campo de césped, tenían un equipo de natación y de voleibol que fue campeón de Cataluña durante 3 años, o sea, tenían un nivel tanto de deportes como los mejores profesores para sus hijos. La escuela de ellos no era la escuela pública donde los demás estábamos estudiando, sino ellos tenían su propia escuela que se llamaba Mestral. Entonces, me refiero que ellos estuvieron durante tantos años con esa bonanza que dieron su vida en el día del accidente. Y según ellos, cuando yo hablé con ellos, lo volverían a hacer. O sea, sin ningún tipo de miramientos egoístas de decir yo salgo de aquí corriendo y que le den por culo a todo, ¿no? No, ellos fueron realmente, tuvieron un compromiso como si fuera una empresa familiar. Que de hecho ellos lo consideraban una empresa familiar. Pues vamos a terminar con esto y la verdad es que es impresionante que la gente no conozca que realmente los que evitaron una grandísima tragedia pues fueron los trabajadores, los de a pie, el que lleva el mono. Exactamente, porque ellos cuando se metieron esa noche, como ellos me contaron a mí, cuando se metieron esa noche con todo inundado, no sabían si los cuadros estaban aislados, si se iban a electrocutar, si se estaban contaminando, no sabían si ese agua estaba ya en contacto con el primario, no sabían que se iban a encontrar, empezaron a meter las bombas de achique, las metieron ellos en los sitios. Sí, no, mira la declaración, ¿no? De que antes habíamos leído que probó el agua y al ver que era salada dijo, no, pues si es salada no está contaminada. Exactamente, ¿no? Se arriesgaron su vida sin pensarlo. Y ya te digo que lo más importante y destacable es que después, yo por lo menos mi conclusión después de hablar con todos ellos, que son los que estuvieron realmente allí, la situación nunca estuvo controlada. O sea, no pasó lo de Chernóbil Sí, fue de o algo suerte. parecido por suerte, no porque se controlara la situación. Sí, claro, se hizo mal, o sea, lo de combatir con agua directamente. Se hizo mal todo desde Todo, el principio, todo. desde los bomberos hasta... Después todo lo que sucedió fue Y el accidente en sí, la causa primaria, que fue esa modificación Sí, que fue no una se decisión que tuvo tomó que hacer. Exactamente, una persona que aunque tuviera Toda Que la por autoridad. cierto vamos a dar el dato que este señor pasó de un puesto un poco más inferior en esta central de Vandellós a tener un cargo muy importante en Ascó, exactamente, era jefe de mantenimiento en Ascó, hasta que se jubiló. un puesto muchísimo más importante, Sí, por lo menos 2 escalafones más. Sí, sí. O sea, en vez de acusarlo de negligencia o no. Fue No, porque ascendido. si lo hubiesen acusado de negligencia tenían que haber también asumido su parte de responsabilidad. Fue ascendido, o sea, es Claro. que es alucinante esto. Eso es. Bueno, pues nada, a ver si otro día tenemos el gusto de poder hablar contigo, porque me ha costado, pero el que la sigue la consigue. Pues Y sí. un placer enorme de Pues- hablar contigo, y seguro que a los oyentes pues les gustará este programa.
Pues encantado de haber charlado contigo y bueno, ya te digo que este tema es como muy tabú, pero se podría estar hablando de él y de detalles pues durante una hora más, ¿no? Porque hay muchas pequeñas cosas y en fin, un gusto haber podido contar un poco mis vivencias. Pues nada.